¿Qué tal, amigos? A petición de algunos suscriptores del canal voy a realizar este vídeo donde quiero explicaros cómo configurar e instalar un termostato digital. Os voy a mostrar diferentes termostatos, estos tres que tengo aquí, que son los que tengo a mano, para que veáis cuáles son las características y diferencias que hay entre unos y otros y cómo se configuran. Los hay más sencillos, como estos modelos, y luego un poquito más complicados, o diríamos mejor más avanzados, como este que tengo yo aquí, que era por el que mucho me preguntabais, en el cual podemos programar una serie de parámetros o características. Pero antes de ver cada uno por separado, cómo se configura y cómo se instala, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un termostato? Pues un termostato es un mecanismo, o mejor dicho, un automatismo que nos permite controlar la temperatura de un sistema, ya sea una habitación, un acuario, por ejemplo, un terrario, o incluso una incubadora. Mucha gente los utiliza para este tipo de construcciones caseras. Y este automatismo nos permite controlar la temperatura de ese sistema dentro de un determinado rango que vamos a denominar histéresis. Ahora con los ejemplos y cuando veamos los termostatos lo vais a entender mejor. La histéresis en un termostato es el rango dentro del cual tenemos controlada la temperatura. Bien, además de la histéresis también tenemos que tener claro lo que es el punto de consigna, que ahora lo vais a ver, que es a la temperatura a la que yo quiero llegar. Por ejemplo, si nosotros queremos llegar a nuestra casa a 22 grados y la casa está a 15, yo voy a poner una temperatura de consigna de 22 grados. Y el termostato, como automatismo, como os digo, lo que hace es cierra o abre un circuito eléctrico, como si fuera un interruptor, en función de la temperatura. Cuando la temperatura en nuestra casa esté por debajo de 22 grados, lo que hace es va a cerrar el circuito eléctrico, va a poner en funcionamiento el sistema de calefacción, y va a calentarla hasta 22 grados. Y una vez que llegue a 22 grados, desconecta o abre el circuito eléctrico y para el sistema de calefacción. También tenemos que tener claro que los termostatos los podemos utilizar de dos maneras, en dos tipos de sistemas. Uno es para calor, para calefacción, y el otro sería para frío. Muchas veces vais a ver en el mercado termostatos dedicados solo a calor, como es este caso, que vamos a ver luego a continuación, que solo nos sirve para calor. Es ideal, por ejemplo, para utilizarlo para una incubadora casera o un acuario donde queramos regular la temperatura, por ejemplo a 26 grados, etc. Este solo es para calor. Y hay otro tipo de termostatos en los que podemos programarlos para que funcionen en calor o en frío, ¿vale? En calor, ya sabéis, el típico ejemplo de la calefacción de nuestra casa. Y en frío sería un poco al contrario. Cuando nosotros programamos un termostato en frío, por ejemplo, para el sistema de una nevera o frigorífico, pues lo que hace es que si la temperatura supera un cierto valor, nuestra temperatura de consigna, como hemos dicho previamente, pues se enciende el sistema de refrigeración, la temperatura baja por debajo de esa temperatura de consigna y el termostato lo que hace, una vez que hemos alcanzado la temperatura de consigna, es parar el sistema de refrigeración. Por lo tanto, otra cosa que tenemos que tener claro es si el termostato va a funcionar en modo calor o en modo frío. Bien, antes de pasar a ver cada termostato por separado, vamos a ver qué características tienen estos tres termostatos y cuáles pueden ser sus diferencias. En primer lugar, lo que vemos es el tipo de montaje. Este ya viene directamente en una caja que podemos empotrar y con estas dos pestañas de plástico podemos fijar sobre un armario, por ejemplo. En el armario, en el frontal, recortaríamos la forma rectangular, encajaríamos o encastraríamos el mecanismo, el termostato, y luego colocaríamos estas pestañas de plástico para dejarlo fijado. Estos dos son, como veis, circuitos electrónicos. Aquí tendríamos que adaptar una caja o colocarlos dentro de un pequeño armario de plástico, ¿vale? Pero tendríamos que adaptarlos. Como veis, los tres son digitales, no tengo aquí ningún termostato analógico. Los tres, al ser digitales, tienen que tener una fuente de alimentación. En estos dos casos, la fuente de alimentación es una fuente de alimentación en corriente continua. Esta está alimentando este que tenemos aquí. Y este se alimenta con un pequeño adaptador de red que tengo conectado a la regleta. Y este se alimenta directamente a 220 voltios en corriente alterna. Y luego los hay más complicados y más sencillos. En este caso, podemos ajustar el modo para que funcione como frío y calor. Aquí también lo podemos ajustar, pero este es mucho más sencillo que programar que estos dos. Aquí simplemente vamos a seleccionar la temperatura de arranque y la temperatura de parada, lo vais a ver. Y este solo funciona en modo calor. Es decir, en aplicaciones, por ejemplo, que requieran calentar un acuario, calentar una incubadora, la calefacción de una pequeña estancia,
etcétera. Este solo es para calor, mientras que estos dos lo vamos a poder utilizar en frío y en calor. Vamos a comenzar viendo este termostato, cómo se instala y cómo se programa. Y para hacer las pruebas voy a utilizar una pequeña bombilla halógena que funciona a 220 voltios en corriente alterna. Vale, la instalación de este termostato es muy sencilla. Viene explicada directamente sobre su carcasa. Tiene por la parte de atrás 6 terminales, como estáis viendo, 6 contactos. En el 1 y en el 2 vamos a conectar la bombilla para que se encienda. Aquí los tenéis, el 1 y el 2. En el 3 y en el 4 la alimentación eléctrica, 220 voltios, 50 Hz. Aquí lo estáis viendo, cable de fase y neutro, que es el cable que viene de la regleta, alimentación a 220 voltios. Y luego en el 5 y en el 6 tenemos la sonda de temperatura. Aquí la estáis viendo. Por lo tanto, los contactos son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el 5 y 6 tenemos la sonda de temperatura. Pero antes de ver cómo funciona, os voy a explicar la programación del termostato. El termostato nos muestra aquí en todo momento la temperatura ambiente. Y luego tiene aquí un pequeño indicador, aquí a la izquierda, que lo estáis viendo, que significa que el sistema de calefacción estaría encendido en este momento. ¿Por qué? Porque la temperatura que tenemos actualmente en el ambiente es inferior a la temperatura de consigna que nosotros tenemos programado. ¿Qué temperatura tenemos programada? Pues para ello presionamos una vez en Set y vemos que la temperatura seleccionada, aquí veis cómo parpadea Set, es de 25 grados. Vamos a volver a presionar Set para que veáis cómo entra dentro de la temperatura de consigna. Y aquí parpadea Set. Aquí podríamos modificarla, bajarla, ¿veis? De forma lenta a 24 grados. Y una vez que nosotros hemos seleccionado nuestra temperatura de consigna, le damos a RST y vuelve a mostrarnos la temperatura actual. Pero la temperatura de consigna ya se ha quedado fijada a 24 grados. Como la temperatura ambiente es inferior a la temperatura de consigna, lo que hace es poner en marcha, como veis aquí en el indicador, el sistema de calefacción para que empiece a calentar. Después, este termostato tiene 3 modos de ajuste básicos o programación, a los que accedemos presionando Set durante unos segundos. Veis aquí F01, esto es, si le damos a Set, entramos dentro, el límite inferior de temperatura podemos modificarlo para que sean grados negativos y por ejemplo lo voy a dejar en menos 10 grados y damos sobre Set otra vez y volvemos a F01. Si presionamos sobre la fecha cambiamos a F02 y aquí tenemos el rango de medida de temperatura máximo, que en este caso serían 100 grados centígrados. Aquí veis la unidad, volvemos hacia atrás y también tenemos un F03. Y F03 es para la calibración de la sonda del termómetro. Si nosotros tenemos un termómetro calibrado y medimos la temperatura real que hay en la habitación, pues vamos a ver que hay una diferencia respecto a la temperatura que nos mide la sonda del termostato, que en este caso serían 17 grados. Si nosotros queremos calibrar este termostato, lo que haremos será entrar en F03 y ajustar el valor por defecto. Como habéis visto, solo tiene 3 posibles programaciones, que es temperatura máxima que vamos a medir, temperatura mínima y luego la calibración del sensor. El intervalo de histéresis viene fijado por defecto y suelen ser 2 o 3 grados. En este caso no lo vamos a poder modificar. Bien, en este caso, como estáis viendo, he modificado directamente el montaje. No nos hace falta tener otro cable para conectar la lámpara, puesto que la lámpara se alimenta a 220 voltios en corriente alterna, igual que el termostato, y por lo tanto, de acuerdo a este diagrama que nos indica aquí, podemos conectar directamente la carga en los bornes 1 y 2. Voy a dejarlo así para que se pueda ver la temperatura y simplemente recordaros que nuestra temperatura de consigna son 24 grados. Como la temperatura ambiente son de 17,3 y es un termostato para modo calor, pues enciende el sistema de calefacción y empezaría a calentar. Si nosotros calentamos la sonda, cuando llegara a 24 grados debería de apagarse. Ahí empieza a subir la temperatura. Estoy utilizando la misma bombilla halógena para calentar la sonda de temperatura. También lo podría hacer pues, simplemente con la mano.
y al llegar a 24 pues debe de apagar el sistema de calefacción. Ahí está, ya casi llegando a 24. Y fijaros, ahí ya la bombilla se ha apagado. Ahora vuelve a calentar, se vuelve a calentar la sonda y se vuelve a apagar cuando llegamos a 24,5. Por lo tanto, la estéresis es de 0,5 grados. Se vuelve a enfriar. Al llegar a 24 arranca de nuevo, como veis. Empieza a calentar la sonda y cuando pasa de 24,5 se apaga. ¿Veis? La temperatura de consigna son 24 grados y la estéresis en este caso serían de 0,5 grados. En este termostato no vamos a poder modificar ese intervalo de estéresis. Como veis, vuelve a arrancar el sistema de calefacción, empieza a calentar la sonda y al llegar a 24,5 se apaga. Como veis, funciona perfectamente y nos permite controlar la temperatura dentro de ese rango de estéresis que os digo que son de 24 a 24,5 grados. En ese rango tendríamos la temperatura controlada en nuestro sistema. Y nuestra temperatura de consigna serían 24 grados. Bien, vamos a ver ahora cómo funciona y cómo se configura este otro termostato. Este nos sirve para calor y frío, como vamos a ver a continuación. Diferencias respecto al anterior. Pues primero, este se alimenta a 12 voltios en corriente continua. Por lo tanto, yo lo tengo conectado aquí en la alimentación a 12 voltios con este adaptador de red. Bien, aquí lo podéis ver. Es un adaptador que nos entrega 15 voltios. El termostato funciona a 12, pero funciona igualmente bien con 15. Y nos entrega 5,4 vatios. Con esta potencia es más que suficiente para que funcione y alimentar el termostato. Por otro lado, la bombilla que estamos utilizando como fuente de calor en este caso, pues funciona a 220 voltios en corriente alterna. Por lo tanto, por un lado alimentaremos el termostato con corriente continua a través de este adaptador de red, como estáis viendo ya se enciende, y por el otro alimentaremos la bombilla. Y el termostato lo único que va a hacer es, como si fuera un interruptor, a través de este relé que tiene aquí, encender y apagar la bombilla en función de la temperatura de consigna y de la histéresis que programemos en el termostato, que es lo que voy a enseñar a continuación. Bien, aquí estamos viendo un primer plano del termostato. Aquí tenemos que conectar en este terminal los 12 voltios positivos. Esta es la tierra o negativo, como estáis viendo, con el cable rojo y negro. Y luego aquí tenemos las conexiones del relé. Es decir, es como un interruptor que deja pasar la corriente o no en función de la temperatura. Si os fijáis también, el termostato tiene aquí 3 botones, estos que estoy señalando, y en el primero pone Set, y en el segundo tenemos más y menos. En el display lo que tenemos ahora es la temperatura que está detectando la sonda, es la temperatura ambiente. Si queremos introducir la temperatura de consigna, pulsaremos una vez Set, y como veis ahora mismo la temperatura de consigna son 25 grados. Yo lo puedo subir, como estáis viendo, o bajar. Lo voy a poner a 23 grados. Ahí tendríamos 24. Y ahí 23 grados. Lo dejamos unos segundos, vuelve al menú inicial donde nos indica la temperatura ambiente, que en este caso son 15,8 grados. Y ahora vamos a entrar en el menú de configuración del termostato. Para ello presionamos Set unos segundos. Y aquí nos indica P0. En P0 vamos a seleccionar el modo frío o calor. En este caso H. Volvemos a entrar. Seleccionamos otra vez Set. Y aquí tenemos H, que es Heat, calor, o C, que es Cool, frío. Yo lo quiero utilizar en modo calor, por lo tanto lo dejo en H. Y presiono otra vez Set. Se ha salido del menú, volvemos a presionar unos segundos y después de P0 podemos pasar a P1. En este caso en P1 lo que tenemos es la histéresis, que en este caso son 2 grados de histéresis lo que tenemos. Y en P2 lo que tenemos, el valor máximo de temperatura que vamos a medir. En este caso, como hemos visto, son 110 grados. Entramos en P2, presionamos Enter, Set, 110 grados.
Si presionamos otra vez, vamos a P3. P3 es el intervalo, es el valor mínimo de temperatura que vamos a leer. Vamos a entrar otra vez. P3. Y en este caso son menos 50 grados. Volvemos a presionar, pasamos a P4 y en P4 lo que tenemos es la calibración de la sonda termométrica. Aquí podemos sumar o disminuir grados o décimas de grados a la temperatura que está leyendo la sonda, ¿vale? Es para calibrar la sonda, igual que en el caso anterior vimos en el termómetro. Vamos a P5, entramos otra vez, vamos a P5 y en P5 lo que tenemos es un temporizador que lo que nos hace, nos introduce un retardo, estos son minutos, en el tiempo en el cual se acciona el relé. Y por último, tenemos el P6 y en este caso, en P6 lo que tenemos es el aviso de una alarma. En este caso podemos seleccionar entre on y off la alarma. Aquí tenemos off, si presionamos, aquí tenemos on, off, podemos dejar la alarma. En este caso nosotros no nos interesa tener la alarma, por lo tanto lo voy a dejar en off. Voy a conectar la lámpara. Como la temperatura ambiente es inferior a la temperatura de consigna, que son 23 grados, pues la lámpara está encendida, que es nuestro sistema de calefacción. Voy a acercar la sonda a la lámpara y vamos a comprobar cómo cuando la temperatura llegue a 23 grados, la bombilla se va a apagar, porque hemos alcanzado la temperatura de consigna. Ahí, como veis, está subiendo. Le voy a acercar un poco más para que suba más rápido. Al ser una lámpara halógena da bastante calor. Al llegar a 23 grados, como habéis visto, se apaga y ahora la temperatura va a empezar a disminuir. Como tenemos una histéresis de 2 grados, hasta que no llegue a 21 grados, la bombilla no se va a volver a encender. Es decir, vamos a regular la temperatura entre 21 y 23 grados. Y esos 2 grados serían la histéresis que tiene en este caso nuestro termostato. Y recordad, la temperatura de consigna en este caso serían 23 grados. Bien, voy a acelerar el proceso de enfriamiento con un poco de agua. Fijaros, voy a introducir la sonda en el agua y va a disminuir rápidamente la temperatura y al llegar a 21 grados la bombilla se va a volver a encender. Fijaros, y ahora en 21 grados se enciende. Si yo vuelvo a acercar el sensor a la lámpara, empieza otra vez a subir la temperatura y cuando llega a 23 grados se apaga. (22,1). Ya está próximo. 23 grados. Una vez que alcanzamos la temperatura de consigna, el sistema de calefacción, en este caso la bombilla halógena, se apaga. Y ahora empezaría a disminuir la temperatura y al llegar a 21 grados, como hemos visto antes, vamos a enfriarla y ahí se volvería a encender. Y por último, os voy a enseñar a utilizar este termostato, que es con diferencia el más simple de los que hemos visto. Características: se alimenta a 12 voltios en corriente continua. Podríamos utilizar este adaptador con el que he alimentado el otro, pero bueno, para variar vamos a utilizar una fuente de alimentación de 12 voltios y 2 amperios como máximo. Conectamos la fuente de alimentación a la luz eléctrica para alimentar el dispositivo. Y como veis, en este caso, tenemos aquí los bornes para la alimentación, positivo y negativo, con polaridad, y aquí tenemos los bornes del relé. En este caso, este es el relé que abre o cierra el circuito de calefacción o de refrigeración. Este termostato lo podemos utilizar tanto en frío como en calor. Y es muy sencillo de utilizar. Fijaros, tiene 3 displays, como estáis viendo. En el display central nos muestra la temperatura que está detectando la sonda. Fijaros, 19. Si yo toco la sonda sube a 20, 21, 22. ¿Vale? Aquí nos muestra la temperatura actual que está detectando la sonda. Y aquí tenemos la temperatura a la que se cierra el circuito y la temperatura a la que se abre
y deja de funcionar tanto el circuito de calefacción o de refrigeración. Y luego, como veis, tiene dos LED. Este LED rojo nos indica cuando el sistema de climatización o de calefacción arranca y este nos indica cuándo está parado. En estos momentos está parado. Entre estos dos displays tenemos que colocar la histéresis que queremos. Por ejemplo, si lo vamos a utilizar en calefacción, esta es la temperatura de inicio de start y esta es la temperatura final a la cual para. Por lo tanto, aquí presiono. Bien. En este termostato lo único que tenemos que tener bien claro es que esta es la temperatura de encendido y esta es la temperatura de parada. Si hacemos la diferencia entre estos dos displays, lo que tenemos es la histéresis. De 20 a 23 tenemos 3 grados de histéresis y la temperatura de consigna, en nuestro caso, son 23 grados. Por lo tanto, ahora la sonda está leyendo 18 grados y el sistema está encendido, el relé está cerrado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la bombilla está desconectada, como en el caso anterior. El termostato se alimenta con corriente continua y la bombilla con corriente alterna a 220 voltios. Entre 20 y 23 grados, como la sonda detecta 18, pues el sistema de calefacción está encendido. Hasta que no llega a 23 grados no se va a parar y luego posteriormente hasta que no baje de 20, que es nuestra histéresis, 3 grados, pues no se va a volver a encender. Vamos a verlo. Calentamos la sonda con la mano simplemente. Ahí veis que marca 19, 20, 21, 22 y 23. Y en estos momentos la bombilla se apaga porque ha alcanzado la temperatura de consigna. Ahora vamos a esperar a que la sonda se enfríe y llegue a 20 grados. Como veis, nuestra histéresis son 3 grados. Regulará la temperatura de nuestra habitación o de nuestro sistema, como os he dicho antes, o nuestro acuario, terrario, etcétera, entre 20 y 23 grados. Podemos, como en el caso anterior, enfriarlo con agua. 21 y cuando llega a 20 se volverá a conectar. Habréis visto, en cuanto baja de 20, ahora nos marca 19, pues el sistema de calefacción en este caso se enciende. Lo estamos utilizando en el modo calor. Y fijaros que no hemos tenido que hacer ninguna programación ni nada extraño. Simplemente hemos puesto la temperatura de encendido y una temperatura de parada. Vuelvo a calentar la sonda con la mano. 19, 20, 21 grados, 22 y 23. Se alcanza la temperatura de consigna y el termostato para el sistema de calefacción. En este caso, nuestra bombilla halógena. Esto es para utilizarlo en el modo calor. Pero ¿qué pasa si queremos utilizarlo en el modo frío? Por ejemplo, queremos climatizar una habitación y hemos colocado un sistema de aire acondicionado en el cual queremos regular la temperatura desde 25 a 23 grados. Pues entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer es que la temperatura de arranque en nuestro sistema fueran 25 grados. Como estáis viendo, 25, y la temperatura de parada fueran 23 grados. Y de esta manera va a funcionar en modo frío, regulando la temperatura de la estancia entre 25 y 23 grados. Vamos a verlo. Ahora la temperatura es de 21 grados, por lo tanto sería una temperatura agradable. Con el paso del tiempo se iría calentando. Cuando supere los 25 grados, el sistema de climatización, de refrigeración, se pone en marcha y enfría la habitación. Vamos a comprobarlo subiendo la temperatura. Ahí tenemos 22 grados, 23, 24 y 25. Al alcanzar la temperatura de consigna, que son 25 grados, el sistema de refrigeración, en este caso está funcionando en modo frío, se pone en marcha, como os digo, y empieza a disminuir la temperatura de la habitación. Con 24 grados estamos dentro de la histéresis, por lo tanto el sistema de refrigeración sigue funcionando, pero al llegar a 23, como habéis visto, el sistema se apaga porque hemos alcanzado la temperatura deseada. Estamos dentro del rango de temperaturas en el cual queremos climatizar o refrigerar nuestra habitación. Suponemos que con el paso del tiempo la temperatura se vuelve a incrementar, hace mucho calor en el exterior, va subiendo hasta que alcanza otra vez los 25 grados y nuestro sistema de refrigeración se pone otra vez en marcha.
Ahora el sistema empieza a funcionar hasta que llega a 23 grados y una vez que llega a 23 grados, que es la temperatura de parada que nosotros hemos seleccionado aquí, el sistema se para. Como veis, es un termostato, 23 grados, se para, que es muy sencillo de utilizar. Simplemente tenemos que tener bien claro que esta es la temperatura de inicio. No tenemos que definir ni modo frío ni modo calor, simplemente tenemos que definir las temperaturas de arranque del sistema de climatización y la temperatura de parada. Así de sencillo. Y con esto me despido. Como siempre, espero haber respondido vuestras preguntas. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.